Bien, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren bien. Pues bien, ahorita pues, arrancando este tercer corte académico que arrancamos ahorita desde el 4 de mayo y vamos hasta el 7 de junio. Entonces, en principio, pues mostrarles la plataforma. Vamos a revisar, echarle una ojeada a la plataforma. Pues bien, como ustedes saben, pues ya la parte del segundo corte que trataba todo sobre ondas, pues ya cerramos el día de ayer. Entonces, por aquí tenemos ya el tercer corte. Entonces, este tercer corte, pues involucra toda la parte del electromagnetismo. Vamos a trabajar durante 4 semanas en estos temas. Entonces, para que por favor pues estén ahí al tanto, revisando la plataforma. Bien, entonces aquí tenemos el tercer corte. Tercero. Listo. Pues bien, entonces aquí tenemos el tercer corte. Como vemos, va desde el 4 de mayo hasta el 6 de junio. Vamos a ver la parte de electromagnetismo, toda la parte de ley de Ohm, la fuerza de Lorentz, ley de Faraday. Entonces vamos a arrancar el día de hoy con algo de electrostática, que es la carga eléctrica y la ley de Coulomb. Como vemos, pues ahí arrancamos. Aquí tenemos los libros correspondientes o la bibliografía de la biblioteca y demás libros que llevamos ahí, guías para el curso del material audiovisual y pues obviamente el taller que ya está propuesto. Entonces fíjense que vamos a ir trabajando semana a semana correspondiente a los temas que se están ido trabajando, pues muy consecuente a lo que estábamos haciendo en el segundo corte, que era, que era trabajando semana a semana. Entonces, en este caso, pues como ven, también vamos a trabajar material audiovisual y por acá tenemos el taller corte número 3. Vamos a descargarlo para echarle una ojeada. Listo, bien, entonces, taller sobre electricidad y magnetismo. Entonces, fíjense, aquí pues ya tenemos pues todas las referencias, aquí obviamente las instrucciones de cómo diligenciar el taller, todo lo demás. Entonces, el taller se debe realizar de manera gradual, es decir, se desarrolla tema por tema. Entonces, vamos a trabajar temas, por ejemplo, la clase del día de hoy nos permite ya solucionar los temas o los ejercicios que están planteados aquí para la semana número 1. Entonces, aquí vamos a tener ejercicios sobre la ley de Ohm, perdón, sobre la ley de Coulomb y sobre el campo eléctrico. Entonces, aquí ya viene la semana número 2, que ya viene pues la parte de diferencia de potencial, corriente, resistividad. La semana número 3 pues vamos a ver la ley de Ohm, algo muy aplicativo. La semana 4 pues entonces toda la parte de electromagnetismo. Aquí pues lo que vamos a ver es algo de simulación para ver la ley de Faraday. Y con esto acabamos. Como ven, pues está muy sencillo, está pues muy cortico a comparación del segundo corte. Recuerden que el segundo corte pues son 6 semanas. Este tan solo son 5, entonces pues vamos a trabajarle 4 semanas frente a la situación. Entonces ahí vamos a trabajar. Hola Luis, buenos días. Profe, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estás? Espérame un segundo. Ahí esto va a quedar grabado, qué cosa. Listo. Entonces, estábamos mostrando aquí pues ya la parte del tercer corte. Entonces aquí ya está habilitado el tercer corte, ya está listo para que pues, lo puedan trabajar. En este tercer corte, pues miren, vamos desde el 4 de mayo hasta el 6 de junio. Entonces, vamos a ver toda la parte de electromagnetismo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la ley de Coulomb y el campo eléctrico para iniciar con el tema de toda la parte de electricidad. Los libros, que es la parte ahí de bibliografía, el material audiovisual.
pues que siempre lo tenemos ahí. Y pues lo que estaba mostrando es que el taller pues, es gradual, ¿no? Entonces aquí ya está diseminado o seccionado por semanas. Entonces, por ejemplo, en la semana uno o lo que vamos a trabajar esta semana, pues son estos 5 ejercicios sobre ley de Coulomb y campo eléctrico. Luego en la semana número 2 pues vamos a ver algo sobre diferencia de potencial, resistividad, corriente y demás. En la semana 3 pues entonces ya miraremos la ley de Ohm, corriente, intensidad y voltaje, potencia y voltaje. Y en la semana 4 algo de magnetismo, incluyendo pues la ley de Faraday que está puesta aquí en la simulación. ¿Sí? Son unos laboratorios que están puestos aquí en la página de Colorado, de la Universidad de Colorado, entonces que son muy buenos y que nos permiten evidenciar eso. Entonces el taller ya está listo, ya lo pueden descargar, lo pueden revisar y pues aquí ya está todo, digamos, tal cual como vamos a trabajar. Entonces, pues, recordemos que en este tercer corte, pues hay un parcial al final, pero es el parcial final que involucra todos los temas del semestre, ¿no? Entonces allá vamos a trabajar desde movimiento armónico simple hasta la parte de magnetismo. Entonces hay que tener en cuenta ahí eso. Bueno, profe. Entonces, cuadraremos ahí eso. Entonces, bien, pues ahí ya está el taller, ya está listo, las mismas condiciones. Entonces, Profe, miércoles 29 de abril dice ahí. sí, eso estaba mirando. Ah, es que esto es otra cosa. Era cálculo. Ah, Ya, sí, tenía abierta ahí la de cálculo. Sí, aquí está el taller. El taller pues está, mira, hasta el domingo 7 de junio. Hasta ahí tenemos tiempo para entregar ahí eso. Entonces, para que lo tengan ahí pendiente. Bien, pero pues así que, como dijo usted, es mejor irlo realizando por semana y así uno no le queda tan apretado tampoco. sí, claro. Entonces, pues el día de hoy vamos a hacer la introducción al curso. Vamos a ver algo de ley de Coulomb y pues de la ley de campo eléctrico, que es muy sencillo ahí la situación. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta de que tenemos que hacer suma de vectores. Es muy importante, pues, no dejar, digamos, la clase aquí, sino revisar la parte complementaria, que son los videos. Entonces, en los videos, pues yo puse pues unos ejercicios muy parecidos a los que están en el taller para que lo puedan evidenciar. Bien, pues, en principio la física eléctrica o el electromagnetismo, pues es la rama de la física que estudia pues tanto la naturaleza eléctrica como magnética. Ahora ya no podemos hablar solo de la parte eléctrica o solo la parte magnética, sino de las dos ramas o de las dos que se compaginan, que se llama electromagnetismo. Esa es la situación. Entonces, ¿qué es el electromagnetismo? Pues se contempla que el electromagnetismo es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, así como la gravedad, la fuerza débil o la fuerza fuerte. Entonces se dice que en un comienzo, en el Big Bang o antes del Big Bang, todas las 4 fuerzas estaban pues, digamos, en perfecto equilibrio y cuando la gravedad salió de allí o cuando la gravedad se desestabilizó, pues entonces fue que se produjo el Big Bang y pues todo el universo. Entonces, esta es una de las teorías grandes, pero pues el electromagnetismo es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Eso quiere decir que en todos los objetos de la naturaleza se encuentran las 4 fuerzas fundamentales. Los estudios de electricidad y magnetismo pues se remontan pues a los griegos. Tales de Mileto fue el primero que descubrió ese tipo de cosas. Un, en principio con el ámbar. Entonces, el ámbar recordemos que es la savia condensada, o sea, la savia que se solidificó, la savia de los árboles que se solidificó. Entonces, al frotarla, pues tenía capacidades de atraer otros tipos de objetos. Pero no solo eso, también hay una ciudad que se llama Magenta, si no estoy mal, Magenta, que es donde encontraron la magnetita. Entonces eran rocas que tenían capacidades magnéticas como los imanes. Entonces prácticamente los imanes se podían encontrar a simple vista y pues tenían capacidades de atracción hacia los metales, especialmente los metales. El ámbar podía atraer cualquier tipo de objetos, pero pues obviamente al no encontrarle una respuesta a eso en ese entonces, pues entonces se dejó olvidado, digamos, esa fenomenología. Más o menos hacia 1750,
cuando Benjamin Franklin entonces hizo sus estudios sobre la electricidad, él hablaba de que la electricidad era un fluido, entonces era un fluido que viajaba de un lado a otro. Entonces, pues aquí vemos la imagen característica de él, donde señalan de que él supuestamente voló una cometa en una tormenta, y si se fijan en la parte inferior de la línea o de la pita, de la cuerda, hay una moneda, perdón, una llave. Entonces él decía que él podía traer el rayo y canalizarlo por medio de la cometa para que viajara a tierra por medio de la llave. Entonces él decía que la electricidad, ¿no? Todo ese fluido eléctrico, entonces tenía dos características, o era atractivo y repulsivo. ¿Sí? Entonces, digamos, al hacer atractivo, entonces el rayo iba a pasar por la cometa y porque iba a ser atraído por la llave. Entonces, pues sí, pero pues es un mito, ¿no? Es un mito porque pues no se sabe si efectivamente Benjamin Franklin hizo ese experimento o si lo hizo, tuvo eh, éxito, y si no y si lo tuvo, pues sobrevivió al rayo. Lo que sí sabemos Sí, es que él creó pues muchos inventos, entre ellos el pararrayo. Entonces, ¿qué hace el pararrayo? Entonces, pues en principio simplemente es una vara, ¿sí? Es una vara que permite canalizar los rayos y que se vayan directamente a tierra. Entonces, en una tormenta, bueno, cuando hay lluvias o tormentas, entonces particularmente los edificios altos tienen un pararrayo para que eh, pues, los rayos caigan ahí sobre él y directamente bajen a tierra y no perjudiquen nada de lo eléctrico. Eso es lo que se conoce como un polo a tierra. Entonces, sí, señor. las casas, todo te lleva un polo a tierra. Pero entonces estamos hablando que Tales de Mileto fue más o menos en el 550 antes de Cristo, y Benjamin Franklin ya fue en el 1750 después de Cristo. O sea, ha pasado suficientes años, 1200 años. No, fueron 2000 años prácticamente. Entonces, de ese mismo modo, entonces en 1897, el científico J. J. Thomson, haciendo estudios sobre tubos de rayos catódicos. Recordemos que el tubo de rayos catódicos es el tubo que tenía detrás las pantallas, los televisores antiguos que tenían esa barriga. Esos, Sí, lo que prende. estaba pegado ahí a la pantalla es un tubo de rayos catódicos prácticamente. Entonces, cuando él trabajó sobre esos tubos de rayos, pues encontró que habían características extrañas, y se percató de que esa característica tenía una carga negativa. Entonces, al tener una carga negativa, él lo llamó electrones. Y al llamarlo electrones, pues aquí es donde empieza, digamos, la física de partículas, porque ya pues nombramos, o ya, digamos, la característica eléctrica de la naturaleza ya empieza a tener sentido. Entonces ya todos los objetos de la naturaleza, y sobre todo los átomos, pues ya tienen electrones. Entonces aquí está el modelo atómico de Thomson, modelo atómico de Thomson. Entonces, pues en principio él decía que los átomos eran totalmente sólidos, y sobre esa pelota sólida entonces estaban los electrones y el resto tenía carga positiva. Ya más o menos en 1910, Ernest Rutherford entonces hace otro tipo de experimentos para comprobar si efectivamente el átomo pues es sólido, y entonces proyecta sobre una placa de oro muy delgada, radiación alfa, beta y gamma. Recordemos que esas radiaciones son las más peligrosas, pero pues son las más rápidas y las menos densas que hay. Entonces, ¿qué pasa con los átomos? Entonces, ¿qué pasó con esa radiación? Pues que el 90% de la radiación pudo seguir derecho, ¿sí? O sea, atravesó la placa, contrario a las suposiciones que se tenían. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el átomo pues no es sólido, sino que es vacío. Entonces, como podemos observar en la imagen, eh, pues el modelo de Rutherford ya desplaza los electrones a órbitas, y en el centro hay un núcleo, y ese núcleo pues está compuesto por protones y neutrones. Él es el, él es el primero que propone esas otras dos partículas elementales. Entonces el protón y el neutrón. Entonces el átomo debe estar siempre en equilibrio. Entonces la misma cantidad de protones como de electrones debe estar en el átomo. Entonces por eso se evidencia en la tabla periódica. Entonces, si tiene tantos electrones, debe tener tantos protones.
Bien, pues este modelo atómico pues tenía ciertas situaciones y irregularidades que no podía explicarse, entonces por eso salió el de Niels Bohr. Entonces Niels Bohr pues es discípulo, es estudiante de Rutherford, entonces toma todas esas tipos de situaciones que se estaban viviendo con Thomson, con Rutherford, y pues plantea un nuevo modelo atómico donde se habla del modelo planetario. Entonces, ¿qué sucede? Eh, el planeta, o sea, los planetas, puede decirse, los planetas no están cayendo súbitamente hacia el Sol. El Sol ejerce un campo gravitacional, ¿sí? Como si fuera el núcleo del átomo, y los planetas giran alrededor de él siguiendo órbitas estacionarias, como los planetas. Entonces, así como los planetas giran alrededor del Sol, los electrones giran alrededor del núcleo atómico. Entonces, de esta manera, entonces, los problemas de inestabilidad electrónica, los problemas de espectros, los problemas de electronegatividad y demás, pues se solucionan al describir todo a partir de este modelo atómico. Es más, mucha de la tecnología, muchas de las cosas que se trabajan hoy en día, se trabajan a partir del modelo atómico de Bohr. Entonces, cuando él propone este modelo y soluciona un montón de problemas, ¿sí? De los cuales pues ya, pues, eso es otra, digamos, otra asignatura, soluciona un montón de problemas, pues se abre lo que se conoce como la mecánica cuántica. Entonces él da pie para que dejemos esa física clásica y abordemos la física moderna, pero entonces todo, pues digamos, todo va enfatizado pues a la parte electrónica, eléctrica y magnética de la materia. Entonces, en este orden de ideas, pues ya sabemos que existen cargas positivas y cargas negativas, así como lo describía Benjamin Franklin. Entonces, digamos, esa idea se reunió, lo que decía Franklin, lo que decían ahí los tres de los modelos atómicos, y entonces, pues aparece un cuarto señor, que es el señor Millikan. El señor Millikan hace un experimento en principio, para demostrar ciertas ideas de Einstein, pero lo que quiere describir después es la carga fundamental. Entonces, la carga fundamental es la carga que contiene un electrón. Entonces, un electrón solito tiene esta carga. Esta es la carga fundamental, esta es la carga que tiene un solo electrón, es la carga que tiene un solo protón. Entonces, en este caso, o en este orden de ideas, pues entonces de aquí se empieza a describir cuál es la carga y, digamos, las mediciones ya matemáticas de la misma. Entonces, fijémonos que en el Sistema Internacional de Medidas, la carga se mide en coulombs y siempre la vamos a medir en coulombs. ¿Listo? Entonces, la carga fundamental, para que la apuntes ahí, siempre se va a trabajar con ella. Entonces, es la carga de un electrón o de un protón. Listo. Entonces, fíjense acá, entonces de esta manera podemos decir que la carga está cuantizada, ¿sí? Eso quiere decir que la carga se va incrementando en múltiplos de un número entero. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un átomo de helio. Entonces, en el átomo de helio tenemos dos electrones, ¿cierto? Dos electrones. Entonces tenemos 2 por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Si multiplicamos eso, pues nos da 3,2 por 10 a la menos 19 coulombs. Y esa sería la carga de ese único átomo de helio. ¿Sí? Entonces, esa es una de las ventajas porque la carga está cuantizada. ¿Sí? Entonces, de todos esos experimentos, el de Millikan es el que nos expresa de que la carga está cuantizada y podemos hacer este tipo de operaciones pues fácilmente. Si no estuviera Sí, cuantizada, pues esto sería pues una cosa chocoloca. Bien, entonces, esto de carga eléctrica, entonces, la carga eléctrica puede estar estática, o sea, nosotros podemos estudiar la carga cuando está quieta, cuando está ahí en estado de reposo o cuando está en movimiento.
Si está en reposo, pues vemos lo que vamos a ver el día de hoy, que es el campo eléctrico, y si está en movimiento, pues es lo que vamos a ver por allá en la semana número 4, que son los campos magnéticos. Entonces, fíjense la distinción o la situación o lo que sucede o la fenomenología que sucede a partir de si hay movimiento o no. Entonces, de una carga. Pero bueno, en principio, ¿cómo cargamos un cuerpo? Entonces, ¿cómo se puede cargar un cuerpo? Entonces, un cuerpo particularmente se carga por fricción. Entonces, aquí como vemos en la imagen, entonces, si uno coge un globo y lo frota con lana, pues él adquiere propiedades atractivas. Entonces, eso se llama carga por inducción o cargas por fricción. Carga por Entonces, fricción. sí, entonces particularmente siempre que nosotros nos frotamos las manos, ¿sí? O sea, nosotros caminamos sobre un tapete, sí, o sea, el simple hecho de caminar, de que el aire nos roce, de frotarnos las manos, Buenos entonces días. eso ya nos carga, ¿sí? O sea, eso ya es, ya uno permanece cargado todos los días. Entonces, cuando ese nivel de carga pues ya excede cierto límite, entonces es cuando uno toca a otra persona y le pasa un chispazo. ¡Pah! Sí. Otra manera pues de cargar los elementos o de cargar los objetos, pues es a partir de la electroquímica. Entonces, eso es un experimento pues muy conocido. El hecho de conectar dos electrodos, uno cable de cobre y otro de acero, y que un bombillo prenda. Eso quiere decir que el ácido que contiene el limón desprende electrones de la parte interna del limón, ¿sí? Del relleno, por así decirlo, del limón. Lo mismo que sucede en las baterías de carros o las de moto. Entonces, dentro de la batería hay un ácido que es el ácido de batería, que digamos, a su proceso químico desprende electrones de las placas de plomo, que entonces por eso en la mañana pues uno puede eh, encender su carro de manera normal cuando la batería está buena. Cuando la batería ya está molestando es porque el ácido ya se ha carcomido mucho de la placa de plomo y pues no hay electrones suficientes. La piezoelectricidad, entonces es la electricidad por presión. Entonces, cuando se oprime o se comprime un, un cristal de cuarzo, sobre todo, entonces cuando se comprime un cristal, ese hecho hace que se liberen los electrones que están dentro de sus pliegues o dentro de sus esquinas. Recordemos que un cristal pues tiene una estructura cristalina característica y entonces al oprimir ese cristal pues entonces se liberan electrones. Es, Esto es muy eficiente, ¿sí? Este tipo de energía es muy eficiente, pero es muy cara porque pues particularmente solo se ha trabajado con cristales de cuarzo. Entonces pues los cristales de cuarzo son caros porque pues digamos si hay un proyecto por ejemplo acá en Bogotá donde crearon un material muy parecido al cuarzo o con una estructura muy parecida al cuarzo y creo que la están probando, la están por allá en el Santa Fe, en el centro comercial Santa Fe, donde pues la gente pasa por encima de esa parte y pues carga las baterías pues carga o se utiliza esa electricidad para otras cosas en el centro comercial. Entonces pues es muy eficiente pero muy costoso. La Sí, eso termo, debe ser más costoso, pero Sí, esa es la más costosa. La más barata es esta, la termoelectricidad. Entonces, tenemos una fuente de calor que particularmente es carbón, ¿sí? Entonces, esa es la que más se usa, por eso pues tenemos minas de carbón. Entonces, el carbón mineral, entonces se puede elevar a temperaturas mayores a los 2000 grados y entonces produce pues la suficiente calor para liberar electrones de las uniones aquí, de esos electrodos que tenemos ahí, y pues desplazaría ahí, eh, pues produce la electricidad, que es, por ejemplo, en China cada ciudad tiene una termoeléctrica. Aquí también tenemos una termoeléctrica, se llama Termosipa. Entonces, la ventaja aquí en Colombia es que el material hídrico, bueno, las fuentes hídricas pues permiten crear hidroeléctricas, que es energía pues suficiente y con pues bueno, que no,
renovable, perdón. En cambio, la termoeléctrica pues quema y quema y quema carbón. Cuando se acaba el carbón, pues entonces se acabará la electricidad. Y si se necesita pues más demanda, pues simplemente oprimen más carbón y ya. Sí, o Entonces, sea que esa funciona por fuego, digámoslo así. sí, entonces cuando usted calienta cualquier material, pues entonces libera electrones, libera electrones. Bien, la otra es la fotoelectricidad, la de los paneles solares. Entonces, en este caso, pues la luz incide sobre la placa de metal, liberando electrones. Entonces, cuando la luz incide sobre la placa, alcanza a liberar electrones que si son pues, correctamente direccionados, pues producen una diferencia de potencial que es posible de almacenar. Entonces, los paneles solares trabajan con esta situación. Entonces, ¿qué es lo más eficiente? Pues la liberación de electrones y pues que utiliza solo la luz del sol, no necesita pues otro tipo de luz, aunque para eso pues utilizamos digamos las fotoceldas como las que tienen los postes de la luz, que cuando se va el sol, entonces, bueno, De ese la es un luz. fotorreceptor, por así decirlo. Entonces, cuando se va el sol, deja de liberar electrones y entonces ahí enciende el switch y bueno, ahí ya es otro tipo de conexión. Pero es más o menos así. La otra es por inducción magnética. Entonces, pues si nosotros movemos un imán o un campo magnético, o sea, ahí tenemos un campo magnético oscilante, este es capaz de inducir una corriente. Entonces, este es el principio de las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas pues tienen una, una turbina o varias turbinas muy gigantes que giran, ¿sí? Que giran por la fricción del agua, ¿sí? Entonces, que giran por fricción del agua. Entonces ahí hay unos imanes gigantes que entonces al moverse la turbina, entonces hace que ese campo magnético oscile y produzca la corriente. Este es el método más eficiente y el más eh, pues limpio que hay. Entonces por eso tratan de construir hidroeléctricas en todo lado. Y pues esa parte de la inducción, pues es que como se ve en la parte derecha, pues ya se está utilizando. Entonces, si usted quiere recargar su celular, entonces coloca sobre una placa de inducción y ella lo carga porque la inducción, los campos magnéticos producen campos eléctricos y de esta manera pues puede cargar su celular de manera magnética. Entonces, por ejemplo, el último iPhone, creo, el Sin celular, el necesidad de S10, cargador. sí. Entonces, simplemente usted lo pone ahí sobre una placa y ya se carga. Entonces, como ves, son varias formas de cargar un cuerpo. Entonces, ahí vamos. Bueno, aquí tenemos una tormenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, dentro de la tormenta, pues muchas cargas positivas y negativas están fluctuando, estrellándose, rozando, y toda esa fricción entre nube y nube, pues produce grandes cargas de energía. Cuando ya la carga es tan grande, o sea, lo suficientemente grande como para que la Tierra lo atraiga, ¿cierto? La Tierra particularmente o toda la naturaleza está cargada de manera positiva y pues esos rayos de carga negativa entonces viajan del positivo al negativo. Perdón, del negativo al positivo, del negativo al positivo. Entonces viajando de arriba hacia abajo. Eh, en algunos casos se han visto donde los rayos viajan de la Tierra al cielo, la misma situación, entonces hay mucha carga positiva, entonces pues la Tierra, particularmente todo tiene que estar en equilibrio, entonces para equilibrar esa situación pues produce esos rayos. Obviamente pues esos rayos son una cantidad muy grande de corriente, de voltaje, de energía, entonces por eso hay que tener miedo. Bien, entonces ahora sí llegamos aquí al tema fundamental, entonces la interacción entre las cargas. Entonces, ya vimos como el recorrido y todo lo que sucede con las cargas, pero entonces ellas pues interactúan, o sea, constantemente están interactuando pues a nivel atómico, ¿no? Entonces, la ley de Coulomb nos habla sobre la fuerza que hay entre dos cargas. Entonces, aquí tenemos la ecuación de la fuerza eléctrica, entonces, los electrones, por ejemplo, electrones, protones, cargas, moléculas, todo eso se rige a partir de la ley de Coulomb. Entonces la ley de Coulomb nos dice que si tenemos una carga,
¿sí? Una carga 1 y que están cerca de una carga 2, entonces va a haber una interacción entre ellas aparte y va a haber una fuerza, ¿sí? La distancia, entonces, ojo, aquí el factor de la distancia es r cuadrado. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta que la fuerza eléctrica va a depender de las cargas y sobre todo de la distancia al cuadrado. Eso es lo mismo que veníamos manejando la R al cuadrado. Sí, entonces, ojo ahí. Esta constante es una constante de proporcionalidad. Entonces, es la constante de proporcionalidad la que nos permite, digamos, hacer los cálculos de manera correcta. Entonces, esa la vamos a trabajar como 9 por 10 a la 9. Entonces va Newton, miren, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces, ¿esto es para qué? Para que el resultado nos dé en newtons. Listo, ya después se ve qué es exactamente esa constante, pero pues por ahora pues no necesitamos saber tanta, con tantas, bien específica esa constante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, atendiendo a lo que, digamos, hablaba Benjamin Franklin y atendiendo a lo que hablaban los atómicos, los del modelo atómico, entonces ya sabemos que existen cargas negativas y cargas positivas. Las cargas positivas, entonces, están asociadas particularmente a los protones o a los iones negativos, a los iones positivos, a los iones positivos. Y las cargas negativas, entonces particularmente a los electrones, y pues obviamente a los iones negativos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos dos cargas, ¿sí? Entonces si tenemos dos cargas contrarias, una positiva y una negativa, entonces este es el tipo de fuerza. Entonces la ley de Coulomb nos dice que ellas se van a atraer. Se van a atraer. Pero si tienen cargas iguales, entonces negativo con negativo y positivo con positivo, entonces se van a repeler. Se repelen. Entonces, ojo porque eso es lo principal que vamos a tener en cuenta ahorita en la solución de los ejercicios. Entonces, desde el punto de vista de la ley de Coulomb, ¿sí? De la ley de Coulomb, entonces vamos a tener estas dos descripciones de la fuerza. Entonces, las fuerzas pueden ser atractivas o pueden ser repulsivas, ¿sí? Dependiendo de las cargas que estén ahí trabajando. De este modo, pues entonces, si tenemos un protón de carga positiva y tenemos un electrón de carga negativa, entonces va a haber una fuerza atractiva, ¿sí? Entonces, el Y se protón van va a a traer traer. eso. Entonces, el protón va a traer el electrón y el electrón va a traer ese protón, ¿sí? ¿Cómo va a ser la fuerza? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fuerza de atracción de esos dos? Entonces, en principio, este es el átomo de hidrógeno, solo tiene un protón, tiene un electrón. Vamos a hallar aquí la fuerza. Entonces, la fuerza eléctrica va a ser igual a acá, ¿cierto? La constante Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Ahí tenemos la ecuación de la fuerza eléctrica o la ley de Coulomb. Entonces, esto va a ser igual a 9 por 10 a la 9. Esto es Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que son las unidades de esa constante. La carga 1 y la carga 2, pues entonces como es un electrón y es un protón, pues entonces sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Profe, ¿por qué la primera es 9? La constante de proporcionalidad, la constante K. No, pero me refiero a la Q1. ¿Por qué la Q2 es 19 y está elevado a la menos 19? Ah, sí, 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 a la menos 19, no me quedó ahí escrito, pero ya. Menos 19 y menos 19. Son igualitas. Y la distancia, pues entonces sería 0,53 por 10 a la menos 10 metros y todo esto va elevado al cuadrado. Bien, entonces si calculamos esto,
Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con los exponentes. Entonces, porfa, Luis, calcúlala a ver si nos da lo mismo. Perfecto, que ir multiplicando paréntesis por paréntesis, ¿no? Sí, mejor. ¿Listo? ¿Cuánto dio? Todavía no lo he terminado, profe. Voy por el tercer paréntesis. Sí, igual a cero a la izquierda no se cuenta. Sí, no. Listo, bien. Entonces allí, perfecto. Entonces fíjense que, pues atendiendo a la distancia, pues entonces así es la fuerza. Entonces fíjense que aquí la fuerza dio muy pequeñita, es 8,2 por 10 a la menos 8 newton. Entonces, esa es la fuerza mínima, o ese es el cálculo de la fuerza mínima que puede tener eh, un átomo en su interior. O sea, el primer electrón con la primera capa de electrones con su núcleo atómico. Entonces ahí está. Bueno, bien, entonces tenemos aquí, vamos a hacer aquí este ejercicio. Las dos cargas puntuales se localizan sobre el eje X. La carga Q1 es igual a un nanocoulomb, y está a 2 centímetros del origen de la carga Q2, que está a menos 3 nanocoulombs y está a 4 centímetros del origen. Entonces, ojo, vamos a hacer este ejercicio paso a paso. Listo, recordemos que NC significa nanocoulomb. 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 Y el nano está en el orden de por 10 a la menos 9, ¿listo? Es el orden del 10 a la menos 9. Eso es lo que equivale a un nano. Sí, lo que vale un nano. Bien, entonces dice que tenemos dos cargas puntuales. Entonces sobre el eje X, le vamos a pasar aquí el eje X. Entonces la primera está a 2 centímetros del origen. Entonces podemos trazar aquí el origen. Este es el origen, este es el eje Y, este es el eje X. Entonces la carga Q1 está a un nanocoulomb, que está a 2 centímetros del origen. La carga número 2 está a 4. Entonces la carga 1, esta puede ser la carga 1. Esta es Q1. A 2 centímetros De un del nano, X. de un nanocoulomb. Y la carga número 2 está a 4 centímetros del origen. Entonces de aquí a aquí hay 2 2. centímetros, 2 centímetros. Y si la ponemos por acá, pues este sería 4 centímetros. Y este sería Q2. Y este es de tipo negativo. Entonces este es menos 3 nanocoulomb. Listo. Esta es positiva y esta es negativa.
¿Cuál es la fuerza total que ejercen las dos cargas sobre la carga Q3 que se encuentra en el origen? Ah, bueno, entonces aquí hay una carga 3 que es de 5 nano. Pero voy a dibujar esto mejor. Bueno, es algo como así. Faltaba leer todo el ejercicio. Entonces, dos cargas puntuales se localizan sobre el eje X. La carga Q1 tiene un nanocoulomb que está a 2 centímetros del origen. La carga Q2 que tiene menos 3 nanocoulomb y está a 4 centímetros del origen. ¿Cuál es la fuerza total que ejercen estas dos cargas sobre la carga Q3? Entonces, hay que tener aquí en cuenta una situación. Bueno, en principio Q1 pues Q1 vale un nanocoulomb. Q2 vale 3 3 coulomb menos, y menos 3. Q3 vale 5 nanos. Listo. Menos 3 nanocoulomb no vale Q2, profe. Q2. Q2, mira aquí está. Q2 vale menos 3. ¿Listo? Pero entonces, vamos a hacer esto desde el punto de vista vectorial. ¿Listo? Ah, bueno. Toca hacerlo desde el punto de vista vectorial. Entonces, solo sabemos que esta es negativa. ¿Listo? No vamos a Sí. poner signos ni nada. Sabemos que esta es negativa. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, lo primero que vamos a calcular es la fuerza entre Q1 y Q3. O sea, vamos a hacer la fuerza entre Q1 y Q3. ¿Cuál es la intensidad de la fuerza entre Q1 y Q3? Entonces, aquí sería K, Q1 por Q3 sobre R cuadrado. Entonces, K ya sabemos que es 9 por 10 a la 9. Q1, que vale 1 por 10 a la menos 9, porque es nano. Y la carga 3 son 5. Entonces 5 por 10 a la menos 9. Dividido, entonces como está en centímetros, vamos a pasarlos a metros. Entonces esto es 0,02 al cuadrado. Entonces ahí vamos a hallar la fuerza 1,3. Listo, ¿cuánto te da esa fuerza? Necesito que aprendas a calcular eso bien. ¿Listo? ¿Cuánto te dio? La estoy sacando, profe. ¿Listo? Listo, profe. ¿Cuánto dio? 11,25. ¿Por 10 a la? De pronto, como no le configuré la calculadora el modelo científico, no me muestra el por qué. Por 10 y es por... Uy, entonces, ojo ahí con eso. Sí, entonces me había olvidado configurar la modo científico. Bueno, listo. Entonces, ahí hallamos la interacción, o sea, la fuerza entre las dos Por 10 a cargas, la entre la menos fuerza 4, 1 y profe. 2. Listo, ahí ya Ah, está. ya lo hice, por 10 a la menos 4. 0,4. Listo. Ahora vamos a hallar la fuerza. Entonces, ahora la fuerza entre la carga 2 y la carga 3. Entonces, bien, primero hallamos la interacción entre la carga 1 y la 3, y ahora entre la 2 y la 3. ¿Listo? Porque pues
esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la fuerza total que ejercen estas dos cargas sobre la carga Q3? Entonces, por eso miramos Q1 hacia Q3 y ahora Q2 hacia Q3. Entonces, la misma situación, K, Q2 por Q3 sobre R cuadrado. Entonces, aquí sería 9 por 10 a la 9 por Q2, que vale 3 por 10 a la menos 9, y Q3, que vale 5 por 10 a la menos 9, dividido la distancia. Entonces la distancia entre Q3 y Q2 es 4 centímetros, 0,04 al cuadrado. Listo, hagamos eso. Listo, entonces aquí 8,437 por 10 a la menos 5. Listo, Newton. Listo. Bueno, entonces esa es la situación. ¿Listo? Fíjense que en la Q3 o perdón, en la Q2 no he usado el signo. ¿Listo? No he usado el signo para nada. ¿Listo? No he usado el signo. Entonces el resultado también nos va a dar positivo porque lo vamos a ver desde el punto de vista vectorial. ¿Listo? El signo menos simplemente nos representa que es una carga negativa. Solo nos dice que esto es negativo. Pero cuando estamos haciendo los procedimientos, entonces hay que hacerlos sin ese signo negativo. Entonces ahora sí, la fuerza neta, entonces esta fuerza neta va a ser igual al vector fuerza 1, 3 más el vector fuerza 2, 3. ¿Listo? Desde el punto de vista vectorial. Entonces, ¿cómo vamos a analizar si esto se suma, si esto se resta, si qué pasa ahí? Entonces, voy a trazar aquí el plano. Voy a colocar aquí Q3. Esta es Q3. Bueno, entonces fíjate acá. Entre Q2 y Q1, ¿qué tipo de fuerza hay? ¿Atractiva o repulsiva? Entonces, entre Q1 y Q3, ¿qué tipo de fuerza hay? ¿Atractiva o repulsiva? Luis, nos fuimos. Profe, no es como recursiva, ¿no? Sí es recursiva porque no entienden a separarse. Eso. Porque como son del mismo signo. Eso. Entonces, entre Q3 y Q1 hay un tipo de fuerza repulsiva. Entonces, vamos a pintar este vector fuerza hacia el lado Bien. izquierdo. Entonces, esta sería la fuerza 1, 3. ¿Sí? Ese sería ese vector fuerza 1, 3. Y entre Q3 y Q2 hay un tipo de fuerza atractivo. Entonces voy a pintar, listo, el vector fuerza 2, 3 hacia el lado derecho. ¿Listo? Entonces, ojo ahí, otra vez. Entre Q3 y Q1, entre Q3 y Q1 hay un tipo de fuerza repulsiva. Como es repulsiva, entonces por eso señalamos el vector fuerza 1, 3 hacia el lado izquierdo, porque se está alejando. ¿Listo? Pero al mismo tiempo tenemos que la fuerza entre Q3 y Q2 es de tipo atractiva. Entonces, como es de tipo atractiva, se está acercando. Ahí, Entonces toca dibujarla hacia el lado derecho. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, como se ve aquí en el plano, teniendo en cuenta de que Q3 es el origen, ¿sí? Entonces, fuerza 1, 3 es negativo. Entonces sería menos fuerza
1,3 más fuerza 2,3. 2,3. Entonces, en este caso, sería menos 1,125 por 10 a la menos 4 más 8,437 por 10 a la menos 5. Entonces esa fuerza neta, entonces hagamos eso, menos 1,125 por 10 a la menos 4 más 8,437 por 10 a la menos 5. Entonces esto daría menos por 10 a la menos 5 newton. Listo. Entonces aquí tenemos la fuerza neta. ¿Listo? La Sería fuerza neta. Newton. Sí, claro, en newton. Entonces la fuerza neta en newton. Ojo, aquí el signo menos, ¿sí? Aquí el signo menos representa hacia dónde está yendo la fuerza más grande. Entonces, el signo menos nos indica la dirección de la fuerza neta. Entonces, en este caso, la fuerza neta va hacia la izquierda. Listo, bien. Entonces, fíjense que ahí lo hicimos paso a paso. Lo primero que hicimos, ¿qué fue? Entonces, hallar la fuerza entre Q3 y Q1, ¿cierto? El valor aquí fuerza de Q3 y Q1. Luego Sí. hallamos la fuerza entre Q3 y Q2. Fíjense que para hallar esta fuerza no usamos el signo, porque nos interesa es el vector, digamos la longitud de ese vector. Y ahora si miramos que la fuerza neta, pues recordemos que la fuerza es un vector, entonces la fuerza sería la suma entre esos dos vectores. Como estamos sobre el eje X, pues simplemente revisamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, como entre Q3 y Q1, pues es de tipo repulsivo, entonces la fuerza 1,3 va hacia la izquierda, y en la fuerza entre Q3 y Q2 es de tipo atractivo, entonces lo dibujamos hacia la derecha. En ese orden de ideas, pues atendiendo aquí a este modelo, entonces quedaría menos fuerza 1,3 más fuerza 2,3. Hacemos la operación y nos da la fuerza neta. Hay que tener en cuenta que el signo de la fuerza neta nos indica la dirección hacia donde va la fuerza neta. Entonces, en realidad, la fuerza va hacia la izquierda. Entonces, está la fuerza Q1 o la carga Q1 está ejerciendo más fuerza que la carga Q2. Bien, ¿sencillo? Sí, profe, cuestión de práctica. Listo. Bueno, aquí estamos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer este. Entonces, tres cargas puntuales se encuentran sobre el plano como se observa en la figura. La carga Q1 es de 4 nanocoulombs, la segunda una carga negativa de 3 nanocoulombs y la tercera una carga Q3 de 4 nanos. Allá la fuerza neta de las cargas Q1 y Q2 sobre la carga Q3. Entonces vamos porque este ejercicio es un poquito largo. Y ya no estamos trabajando simplemente sobre el eje X, sino aquí ya estamos trabajando sobre el eje Y. Bueno, entonces, vamos a la hora. Pero entonces primero tengo que explicarte aquí la situación. Entonces vamos a revisar. Entonces vamos a revisar aquí Q3, ¿no? Entonces Q3, voy a pasarlo aquí en este pedacito. Entonces esta es Q3. ¿Listo? Entonces, ojo aquí. Entre Q1 y Q3, entonces como Q1 y Q3 son cargas positivas, entre Q1 y Q3 como son cargas positivas, la fuerza es de tipo repulsiva. Entonces vamos a dibujar un vector hacia arriba, ¿listo? Que simboliza la fuerza 3,1, ¿listo? O sea, porque es de tipo repulsiva, Repulsivo. ¿listo? Pero entre Q3 y Q2, entre Q3 y Q2, Hay una atracción. hay atractiva.
Entonces hay una fuerza atractiva. Voy a tratarla de dibujar aquí lo más inclinado posible. Listo. Entonces es la fuerza 3,2. Listo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si nosotros trazamos aquí un plano auxiliar, un plano auxiliar, nos damos cuenta de que ese ángulo o ese vector 3,2 está inclinado con respecto a la horizontal. Entonces, si nosotros hacemos por paralelogramo, aquí tratemos de dibujar esto por paralelogramo, entonces la fuerza neta sería este vector de acá, más o menos. ¿Listo? Más o menos esa sería la fuerza neta. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué necesitamos usar? Pues las razones trigonométricas para hacer esa suma vectorial. Entonces, recordemos que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, listo, aquí está el ángulo de referencia, esta sería la hipotenusa, este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. De aquí salen las razones trigonométricas, entonces seno de teta, coseno de teta y tangente. Este, Listo. Entonces, ellas tienen una relación con los lados de ese triángulo. Entonces, este sería coseno, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y opuesto sobre adyacente. ¿Listo? Pero entonces, ojo, no estamos trabajando sobre el triángulo ahí en el espacio, sino en el plano cartesiano. Entonces, esto es lo mismo que tener, entonces esto es lo mismo que tener y sobre r, digamos. Ya no, ya no vamos a trabajar la hipotenusa, sino r para hablarlo desde el punto de vista de las coordenadas. Este sería x sobre r y este sería y sobre x. Si despejamos x y y de las dos primeras, entonces y sería igual a r seno de teta y x sería r coseno teta. Listo. Y esto que tenemos acá son las razones trigonométricas, que son las que vamos a usar. los dos queremos usar. Sí, las que tenemos que usar para cada vector ahí. Listo. R seno para y y coseno para x. Bueno, bien. Entonces ahora tenemos que tener esta distancia, la distancia entre Q3 y Q2 y el ángulo de referencia, el ángulo aquí, este ángulo teta. Porque este ángulo es el mismo que se repite acá arriba. Entonces, para hallar esa distancia usamos teorema de Pitágoras. Entonces, esa distancia R, vamos a llamarla, sería igual a, pues entonces a x al cuadrado más y al cuadrado, Pitágoras. Entonces, esto sería igual a 25 al cuadrado más 15 al cuadrado. Listo. Hagamos ese Pitágoras. Pero lo damos en centímetros o lo pasamos a metros. Primero en centímetros. Luego lo Ok. pasamos a metros. Aunque debe dar lo mismo. Aquí me da 29,15 centímetros. Y si lo pasamos a metros, 10,029,15. eso. Entonces, coloquémoslo acá. 0,29. Pues ese 15 se pierde, ¿no? Entonces coloquemos 0,29 metros. ¿Listo? Aquí sería 0,25 metros y aquí sería 0,15 metros. ¿Listo? Y el ángulo, entonces para hallar ese ángulo, entonces ese ángulo sería tangente a la menos 1 de y sobre x tangente a la menos 1 de 15 sobre 25, 30,96, 31 grados. 31 grados.
Listo. Listo, 31. Entonces ahí lo tenemos, ya tenemos ahí la situación. Bueno, entonces ya sabemos ahí los datos que faltaban. Entonces ahora hay que hallar. Entonces ahora hay que hallar fuerza 3,1 y hay que hallar fuerza 2. 3,2. Listo, dale, halla eso y ya regreso. Te robo ahí 5 minuticos, ya regreso. Listo, entonces como ya tenemos los valores de las fuerzas, entonces vamos a hallar las componentes. Entonces a cada vector, entonces le vamos a sacar la componente X y la componente Y. Entonces, recuerda que la componente X, ¿cómo se halla? Entonces sería fuerza 3,1, perdón, fuerza 3,1 por el coseno, Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues vamos a hacer aquí el dibujito. Entonces, que la fuerza 3,1 va hacia arriba completa, ¿cierto? Esta es fuerza 3,1. Y que la fuerza 3,2 está inclinada. Sí, va a ir una inclinación. Listo. Entonces, aquí vamos a trazar un plano cartesiano. Supongamos que eso está ahí derecho. Este es el eje X y este sería el eje Y. Entonces, fíjese que el ángulo, ¿sí? El ángulo entre fuerza 3,1 y la horizontal, o sea, el eje X es de 90 grados, ¿cierto? Entonces ahí sería coseno de 90 grados. Y en la parte en Y, entonces sería fuerza 3,1 por el coseno de 90 grados. Uy, perdón, ese es seno, ¿no? Seno. Esto no se puede borrar. Entonces, Es seno. fíjense ahí. Seno. Sí, seno. Sí. Entonces, fuerza 3,1 por coseno de 90 daría 0. Y fuerza 3,1 por el seno de 90, entonces daría fuerza 3,1, o sea, el total 6,4 por 10 a la menos 6, ¿sí? Sí, pero... Listo, ¿sí me llevas ahí el ritmo? ¿Sí me llevas ahí el...? Uno saca ahí de la fuerza 3,1, coloca el valor que uno tuvo primero. Sí, pero entonces hay que tener en cuenta el ángulo en el que está puesto el ángulo, el vector 3,1. Entonces el vector 3,1 está sobre el eje de las Y, como te puedes dar cuenta. Entonces aquí hay 90 grados. ¿Listo? Sí, hay 90 90 grados. grados. Listo, entonces como hay 90 grados, ese es el ángulo de ese vector. Entonces está a 90 grados. Como coseno de 90 es 0, entonces la parte en X se va. Como el seno de 90 es 1, entonces permanece el vector ahí. ¿Listo? Permanece el valor ahí. Ahora vamos a hacerlo con la otra fuerza. Entonces, fuerza 3,2. Entonces, fuerza 3,2 por el coseno de... ¿Cuánto fue que dijimos el ángulo? ¿31? 31 grados. Listo. Y aquí sería la fuerza 3,2 por el seno de 31. Entonces, fíjate bien acá la situación. Ponle mucho cuidado acá. Si yo me paro aquí en la punta del vector fuerza 3,2, entonces si miro hacia arriba, entonces llego a las X positivas, ¿sí? Si miro Sí, hacia al arriba, eje llego X. a las X positivas, entonces esta componente va a ser positiva. Pero si Positiva. miro hacia el lado derecho, o sea, si miro hacia el lado izquierdo, entonces llego a las Y Ser negativas. negativo. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Entonces ya le pusimos ahí los signos, ahora sí calculemos. Entonces, 1,3 por 10 a la menos 6 por coseno de 31. 1,1 por 10 a la menos 6. Listo. Y el otro daría 11. 1,3 por 10 a la menos 6 por el seno de 31.
6,7. Seis coma siete. Por 10 a la menos 7. ¿Listo? ¿Sí ya hallaste ahí? Pero entonces, bueno, vamos a repetir esto. Entonces ya tenemos los vectores Sí, profe. completos, ¿cierto? Entonces tenemos los vectores completos, ¿cierto? De las fuerzas que interactúan ahí. Para cada vector vamos a hallar la componente en X y la componente en Y. Entonces, para ver los ángulos, pues aquí tenemos el diagrama donde pusimos dónde está el vector fuerza 3,1 y el vector fuerza 3,2. El vector fuerza 3,1 está sobre el eje de la Y, o sea, hace 90 grados con respecto a la horizontal. Entonces, por eso es que ponemos fuerza 3,1 por coseno de 90 y fuerza 3,1 por el seno de 90. En este caso, el coseno de 90 es 0, entonces ese se vuelve 0, entonces es lógico porque el vector no está inclinado, sino está efectivamente sobre el eje Recta. de las Y, eso. Y pues por eso nos da toda la parte en Y. El vector 3,2, entonces ya habíamos hallado ese ángulo es este mismo de acá, 31 grados. Entonces vamos a hallar ese 31, utilizar ese 31 grados para hallar las componentes. Entonces hay que tener en cuenta que si nos paramos en la punta del vector y miramos hacia arriba, encontramos que las X son positivas. Por eso pusimos este signo más de primeras. Y miramos hacia la izquierda, entonces si miramos hacia la izquierda llegamos a las Y negativas y por eso agregamos este signo negativo acá. Ahora sí, como ya tenemos tanto la parte en X de ambos vectores como la parte en Y, entonces procedemos a sumar. Entonces aquí como da 0, entonces aquí en X da 1,1 por 10 a la 6. a la menos 6. Y en Y entonces daría 6,4 por 10 a la menos 6 menos 6,7 por 10 a la menos 7. 5,73 por 10 a la menos 6. Entonces, esta es la partecita en X y esta es la partecita en Y. Entonces, ahí vamos. Fíjense que ya salieron que las dos son positivas, más o menos como habíamos predicho al principio. Entonces, para hallar ese vector R, para hallar la magnitud del vector R, entonces esto sería igual a lo que tengamos en X al cuadrado más lo que nos dio en Y al cuadrado. O sea, otro Pitágoras. Te llamé y te contestó Dani y te dijo que iba a aparecer. Entonces, la magnitud de R, entonces, o la fuerza neta, ya en este caso, es la fuerza neta. Entonces, esto sería igual 1,1 por 10 a la menos 6 y 5,73 por 10 a la menos 6. Bueno, vamos a ver si le da lo mismo. 5,8 por 10 a la menos 5,8, profe, por 10 a la menos 6. Eso, muy bien. Entonces, ese vector tiene esa magnitud. Y ahora la dirección. Entonces, tangente a la menos 1 de Y sobre X.
como un poquito trancado aquí el internet y el lápiz no me sigue el ritmo de la mano. ¿Cuánto te da? ¿79 grados? No, no le he sacado todavía, profe. Estoy aquí anotando algo. Ah, estás anotando ahí, listo. Listo. Sí, profe, sí da eso. Listo, muy bien. Entonces, más o menos como lo habíamos pintado, más o menos. ¿Listo? Entonces, uno pinta ahí la fuerza neta. Listo. Ojo, hay que tener en cuenta que los ejercicios de campo eléctrico son muy parecidos a los de la fuerza eléctrica. Solo cambia la ecuación, ¿listo? Sí, profe. Hay que tener ahí en cuenta. Bien. Pues creo que tú estás apuntando, ¿cierto? Tú estás tomando apuntes. Sí, yo he ido apuntando mi fórmula y eso, profe. Igual el Ah, video es bueno. bueno que lo deje por ahí. Listo. Bueno, pues sí, porque es que ya son las 10:30. A ver. Sí, ya. Bueno, entonces aquí ya salió. Bueno, aquí igual en las diapositivas está. Sí, profe. Ahorita Esa las subo. diapositiva usted la montó en el curso, ¿no? Sí, sí, voy a subirlas. Ah, bueno, profe, gracias. Y el video también, Ah, sí, el video sí. Acuérdense que eso queda en el foro de clase. en el foro Salón del de salón de clase. clase. Listo, mira, igual está solucionado aquí, vean. Aquí está, paso a paso. Listo. Bueno, entonces, el campo eléctrico. Entonces, fíjense en la situación. Entonces, ¿cómo una carga se da cuenta de que tiene otra carga al lado? Entonces, digamos que esa fue como la pregunta que surgió cuando se empezó a revisar esa parte eléctrica. O cómo el Sol se da cuenta, o cómo el Sol interactúa con los planetas a distancia. Entonces, en principio, para Newton, esa situación era pues un poquito complicada, porque él pensaba, o bueno, él tenía como la concepción de que las fuerzas que actúan sobre el sistema tenían que estar pues cerquita, ¿sí? Interactuar ahí a pesar de que él construyó toda la ley de la gravitación universal, donde decía que los cuerpos grandes se atraían de alguna manera. Entonces, y pues obviamente a partir de esa ley se puede llegar a la tercera ley de Kepler y con eso pues dar todo el movimiento de los astros en el sistema solar, menos para Mercurio. Entonces, esa misma idea tuvo Michael Faraday cuando empezó a hablar sobre los campos. Entonces, ¿qué es el campo? Es todo aquello que ocupa el espacio. ¿Sí? ¿Qué es el campo? Todo aquello que ocupa el espacio. Entonces, ¿la gravedad qué es? Es un campo. Entonces, ¿la gravedad qué es? Un campo. Entonces, la gravedad ocupa todo nuestro espacio, interactúa con todos los objetos de la naturaleza y es constante. Entonces, por ejemplo, la gravedad es la misma en todo el planeta, prácticamente. Lo mismo sucede con el campo eléctrico y con el campo magnético, siguen las mismas situaciones. Entonces, cuando hablamos de campo, hablamos de esa interacción a distancia, ¿sí? Que nos permite, pues, llegar de un lado a otro sin tener en cuenta, pues, digamos, qué hay entre un objeto y el otro. De ese mismo modo, pues, sucede en las cargas. Entonces, una carga positiva al lado de una carga negativa no solo interactúa con la fuerza de Coulomb, sino con el campo eléctrico. Entonces, fijémonos ahí en la imagen que tenemos ahí, una carga positiva, una carga negativa. Eso es lo que se denomina lo que se llaman líneas de campo eléctrico.
Línea de campo eléctrico. Ellas están interactuando, estas dos cargas están interactuando y están creando un campo alrededor de ellas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces el campo, entonces ahora el campo eléctrico, entonces entonces el campo eléctrico E es una cantidad vectorial que se puede medir en cualquier parte del espacio, pero entonces hay que tener en cuenta dos cositas importantes, Luis, y es que la carga positiva, así como vemos aquí en el gráfico, entonces la carga positiva, las líneas de campo van hacia afuera, ¿sí? Y en una carga negativa, las líneas del Van hacia campo van adentro. hacia adentro. ¿Listo? Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. Eso es, mejor dicho, lo primordial. Así como la ley de Coulomb que decíamos, que si las cargas son iguales, hay una fuerza repulsiva y si las cargas son diferentes, hay una fuerza atractiva. Entonces, en un dipolo eléctrico, como tenemos en la tercera grafiquita, entonces vemos las líneas de campo que salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Bien. ¿Cómo podemos revisar la intensidad del campo en un lugar determinado? Entonces, aquí no vamos a usar una carga, ¿sí? Sino vamos a usar un punto P. O sea, es un punto en el espacio que es una carga minúscula, tan minúscula que no perturba el campo, ¿sí? Pero que nos permite medir qué tan intenso es el campo en ese sitio. Entonces lo que podemos hacer es variar ese punto P alrededor del espacio y revisar la intensidad del campo eléctrico. Entonces, de esta manera, el campo eléctrico entonces va a ser igual, fíjate ahí, entonces el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza sobre la carga. Entonces, si hay una carga, ¿sí? Si hay una carga en el espacio, supongamos que están estos dos, ese dipolo, o sea, esas dos cargas, entre esas dos cargas pues va a interactuar una fuerza eléctrica, va a interactuar una fuerza. Y la fuerza pues va a ser proporcional al campo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Entre mayor sea la carga, ¿sí? Entre mayor sea la carga, pues menor va a ser el campo. Debería ser al revés, pero Se reduce el campo eléctrico. sí, señor. Entonces, pero fíjense ahí la situación, y es que la fuerza y el campo están relacionadas. Entonces, si existe un campo eléctrico, pues se puede sentir fuerza también, o sea, se puede ver una interacción de fuerza. El campo eléctrico, pues lo medimos en Newton sobre Coulomb. ¿Listo? Y la interacción del campo eléctrico, o bueno, la fuerza, entonces si despejamos la fuerza, entonces la fuerza va a ser igual a la carga por el campo eléctrico, que es equivalente a la segunda ley de Newton. Listo. Entonces fíjese acá, aquí tenemos la carga, ¿cierto? La cantidad de carga y aquí tenemos el campo, ¿cierto? El campo Sí, eléctrico. campo eléctrico. Fíjense que en la segunda ley de Newton que tenemos la masa y aquí que tenemos el Amplitud. campo gravitacional. ¿Sí? Es el campo. ¿Sí ven? Es la misma situación, solo que pues es análogo. Solo que una es para las cargas y la otra es para las masas. ¿Listo? Si nosotros relacionamos la ley de Coulomb, si nosotros relacionamos la ley de Coulomb con la fuerza, o sea, si tenemos aquí la fuerza eléctrica, nos devolvemos aquí un poquito. Entonces ya sabemos que la fuerza es igual a Q por E, ¿cierto? Pero la fuerza eléctrica es igual a K, digamos Q1 por una Q2, Sobre ¿cierto? la Sobre distancia. R cuadrado. Entonces vamos a igualarlas. Entonces quedaría Q por E es igual a K, Q por Q grande sobre R cuadrado. ¿Listo? Entonces esta Q que está multiplicando pasa a dividir. Vas a dividir. Entonces prácticamente esta se cancela con esta y entonces el campo quedaría acá por Q grande sobre R Sobre R cuadrado. cuadrado. Entonces aquí esto se llama el campo relacionado con la ley de Coulomb. Entonces este campo, ojo aquí, este campo es el campo debido a una carga puntual. El campo debido a una carga puntual. ¿Listo?
Entonces, si tenemos aquí una carga positiva, donde las líneas de campo salen, ¿sí? Donde las líneas de campo salen, nosotros podemos tener un punto P en el espacio, un punto P, donde podemos medir pues, la intensidad del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, este R, ¿no? Esta distancia. Entonces, podemos medir la intensidad de campo eléctrico ahí. Entonces, si acá tenemos otra carga, ¿sí? Digamos una carga también positiva, aquí también van a haber cargas, las líneas de campo que salen. Y de igual manera podemos hallar la intensidad del campo entre esas dos cargas positivas atendiendo pues, a la distancia. Que eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, fíjate, la ecuación campo eléctrico es igual a K por Q sobre R cuadrado. Listo, entonces ahí la tenemos. Acuérdate que K la seguimos usando igualita. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio. Fíjate como lo que estábamos planteando ahorita. Dos cargas puntuales están separadas a una distancia de 10 centímetros. Una tiene una carga de menos 25 picocoulombs y la otra de 50 picocoulombs. Acuérdate que ese pico está del orden del 10 a la menos 6. ¿Listo? Acuérdate que nano es por 10 a la menos 9. Y si vamos a trabajar micro, entonces micro es por 10 A menos 3. a la menos 3. ¿Listo? Ahí tenemos las tres cositas. Bien. Entonces, fíjate la situación. ¿Listo? Tenemos una carga negativa que se llama Q1 y una carga positiva que se llama Q2. ¿Listo? Entonces, esta es la positiva. Vamos a poner acá un signo más y este es el signo menos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Entonces, ojo, ya no vamos a mirar la otra carga, sino ahora vamos a mirar el punto P. Y los ejercicios son muy parecidos a los de la ley de Coulomb. Entonces, lo primero que vamos a hallar es la intensidad del campo de la carga 1 hasta el punto P. Entonces, sería K Q1 sobre R cuadrado. Entonces, 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que la carga 1 es negativa. ¿Sí? Es negativa y es 5 por 10 a la menos 6. Listo, sobre R cuadrado. Entonces R cuadrado son 2 centímetros, entonces sería 0,02 al cuadrado. Y en ese orden de ideas hallamos la intensidad del campo 1. Para hallar la intensidad del campo 2, entonces la misma situación, K Q2 sobre R cuadrado. Entonces sería aquí 9 por 10 a la 9 por 50 por 10 a la menos 10 a la 6 menos 5. dividido en 10 centímetros, o sea, 0,1 al cuadrado. Y ahí sabemos la intensidad del campo número 2. ¿Listo? Haz esas operaciones, porfa. Uno coma 12, profe, da la primera, el campo 1. ¿Cuánto? 1,12 por 10 a la menos 10. Eso es Newton sobre Coulomb. Listo. ¿Y el otro? Newton sobre Coulomb. Sí, Newton sobre Coulomb. La otra sería, otra es 50. ¿Cuánto? Tengo a ver 9 por 19
por 50 por 10 a la menos 6 dividido entre 0.1 al cuadrado. 45 por 10, pero a las 6, ¿no? 0.10 al... No, porque estos valores particularmente dan grandes. Venga, a ver, 9 por 10 a la 9. Por 50 por 10 a la menos 6. Igual, dividido 4.5. entre 0,1 al cuadrado. Da 45. Profe, ¿no sería 0,10? Pero es lo mismo. Sí. Ah, bueno, yo le hice un Yo, 0,10 y me dio 4.5 por 10 a la menos 11. no, pero da positivo a las 6. Ojo ahí. Rectificamos el de arriba. Sí, vamos a rectificarlo a ver. Da 1,12 por 10, pero a las 6 positivo. Listo. Ojo porque estos valores particularmente dan grandes. Esto es a las 6. No se puede borrar acá. Ah, borrador. Sí. Ya pude borrar. Sabía que podía borrar. Listo. Ahora sí, borrando. Pleno. Y puedo cambiar de color. Listo, sí, ya rectificaste que te diera positivo. Sí, ya, profe, ya me da positivo, profe. Ah, bueno, listo, bien. Entonces, fíjate ahí, el mismo proceso, ¿sí ves? Primero hallamos la intensidad del campo 1 hasta el punto P, la intensidad del punto 2 hasta el punto P. Ah, joder, madre, lo hicimos mal, Lala. Falta algo. No, porque es que la interacción desde aquí hasta acá, y de ahí hasta acá solo hay 8 centímetros. Entonces hay que cambiar ese valor. Voy a Sí, poner, ahí 8 centímetros. ah, hijo de madre, o sea que esto cambia. Claro, ahí está el error. Ahí está la situación. Pero menos mal se puede borrar aquí. Entonces, 0,08 al cuadrado. Uy, madre, menos mal, porque si no hubiéramos hecho todo el ejercicio mal. A las 9 por 50 por 10 a la menos 6, dividido entre 0,08 al cuadrado. Y da 70,3 por 10 a la 6. Newton Coulomb. Listo, muy bien. Siempre tiene que dar las 6, profe, ¿o no? No, pero sí es un número grande, ¿no? Sí, me dio 70. A ver, lean. 7,03. 13 por 10 a la menos 13. Sí, pero es un número grande, da 70.312.500. Bien, pero entonces, ojo ahí, si ves ahí la situación, uno a veces se confunde ahí frente a eso. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Sí, Pues 2 centímetros. centímetros. Y de la carga 2 al punto, entonces 8 centímetros, ¿listo? Entonces, ojo ahí para tenerlo ahí en cuenta. Entonces, el campo total o el campo neto es igual a la magnitud del campo 1 más la magnitud del campo 2, pero de manera vectorial.
¿Listo? Entonces, por eso sabemos que la primera es negativa y la segunda es positiva. Entonces, vamos a hacer el mismo análisis con respecto a como hicimos el primer ejercicio de Coulomb. Entonces, voy a colocar aquí el punto P. El punto P es digamos, el origen. Y entonces, carga positiva, entonces la carga positiva, las líneas del campo van hacia afuera, ¿cierto? Van hacia afuera. ¿Listo? Entonces, como van hacia afuera, la intensidad del campo 1 va hacia el lado izquierdo. O sea, aquí va el campo 1. ¿Listo? ¿Sí entendiste ese pedazo? Sí, profe, sí, ahí es donde ¿Listo? van los campos hacia Eso, muy afuera. bien. Y entonces, el campo, en la carga 1, las líneas de campo van hacia adentro. Listo, van hacia adentro. Como van hacia adentro, entonces vamos a dibujar también el campo 1, el campo 2 hacia la izquierda. Todo hacia la izquierda. Sí, señor. Entonces, fíjate ahí, la intensidad del campo 2, ¿cierto? La intensidad del campo 2 de la carga Q2, míralo, aquí está, como es positivo, entonces las líneas de campo van hacia afuera, ¿cierto? Es como si lo estuviera empujando al punto P. Entonces, por eso dibujamos el campo 2 hacia la izquierda, ¿listo? Como si lo estuviera empujando. Y las líneas de campo de Q1 van hacia adentro. Entonces, en este caso es como si lo estuviera jalando. Entonces, por eso dibujamos todo hacia el lado izquierdo. Entonces, en ese orden de ideas, pues daría menos E1 menos E2. Entonces, vamos a sumar esos campos, pero los campos van hacia la izquierda. Por eso daría negativo. O sea, que sería una sola suma de negativo. Eso, sí, señor. Pero entonces es para tener en cuenta que en este caso los dos campos o la interacción de los dos campos sobre el punto P van todos hacia la izquierda. O sea, como si uno lo empujara y el otro lo jalara. ¿Listo? Entonces eso sería un campo grande, digamos. Entonces uno lo jala y el otro lo empuja. Entonces vamos a sumar esos campos. Entonces haría 1.12 por 10 a la 6 más pues 70.3 por 10 a la 6. Entonces eso da un campo grandísimo. 71 me daría menos 71,42 por 10 a la 6. Newton Coulomb. ¿Listo? Y este sería el campo total. ¿Listo? El campo neto total. Y va hacia la izquierda. Queda hacia la izquierda, así como es negativo. Sí, señor. Entonces, como ya quedó con signo negativo, entonces hacia la izquierda. Bien, si ves que la metodología de la solución y los análisis son prácticamente los mismos, lo único que cambia pues es que estamos en el primero trabajamos fuerza y en el segundo campo. Sí. Entonces, ¿alguna duda frente a este ejercicio? No, profe, ahí pues como lo hicimos juntos, pues se entendió. Ah, bueno, clases personalizadas, ¿no? Sí. Míralo, ahí lo tenemos. ¿Listo? Campo 2, campo 1 y el campo total, entonces es la suma, ¿sí ves? ¿Listo? Bueno, ahí sale el punto P. Bueno, ahí bueno, listo. Los 5 primeros ejercicios son sobre eso, profe. Sí, señor. Entonces, bueno, descartar. Listo. Bueno, entonces, bueno, apenitas, Ala. Entonces, fíjate acá. Entonces, aquí estoy mostrando el taller. Entonces, aquí sale sobre la ley de Coulomb. Entonces, 3 cargas puntuales se colocan en las esquinas de un triángulo equilátero. Una carga puntual tiene una carga total tal, bueno, 3 partículas. Entonces, ahí está. Hay que hacer el dibujito de cada una.
Y aquí esto es de campo. Vea. Encuentre el campo eléctrico en un cuadrado de 1 metro de lado. Si una de sus esquinas están cargadas, 3 cargas puntuales negativas están sobre una línea. Entonces fíjate ahí el dibujito. Ahí está. Listo, entonces ahí está para que puedas ahí cuadrar. Por ahí estuve viendo tu taller. Muy bien. Muy chévere tu taller. Muy organizadito. Muy bien, Luis. Sí, ahí traté, profe, porque es que como no hay impresora, siempre uno tiene que tomar la foto y la foto es lo que más se complica uno para cuadrarla, pero bueno, ahí se pudo hacer. Sí, sí, pero no, ahí bien organizaditos, todo bien, así sin tanto complique frente a la situación. Sí, Estuve profe. viendo ahí, ya estuve viendo por ahí tu parcial. Mira, te fue ahí un poquito en el parcial. Ya puedes revisar la retroalimentación, mirar cuáles están mal, cuáles quedaron bien. Listo, ya puedes mirar las notas en la plataforma y la retroalimentación de los talleres, ¿listo? Del taller y del parcial. Bueno, profe, sí, señor. Yo ahorita voy a mirar el parcial a ver que me causa como duda. Sí, 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 sí. Igualmente, pues yo todavía no voy a subir notas, voy a subir notas, tenemos tiempo hasta el 9. Vamos a ver si nos extienden un poquito si hacemos fuercita, si nos dan otra semana, pues para eso, para que ustedes tengan tiempo de revisar, mirar y pues si alguna cosa, pues tener el tiempo ahí de revisar Corregir. cualquier cosita. Sí, profe. Yo ahorita reviso una vez. Eso, revisa los videitos. Yo en los videitos encontré unos ejercicios muy parecidos a los del taller, entonces para que los revisen, listo. Bueno, profe, sí, los videos ayudan bastante. Yo siempre me ayudaba con los videos ahí, el material que usted dejó audiovisual, y siempre colabora bastante. Sí, aquí lo tengo, míralo aquí, ley de Coulomb, mira, aquí está el del triangulito y aquí está el del cuadrado. De los campos. Eso, entonces ahí puedes revisar, ¿listo? Para que te ayudes ahí con eso. Bueno, listo, profe. Ahí, más ayuda para un... Sí, ahí ya uno se defiende. Sí, ahí ya puedes revisar, si quieres ahí, si tienes grupo con tus compañeros, entonces para que les avises que ya hay retroalimentación tanto del taller como del parcial. Las notas pues no las voy a subir sino hasta cuando ya, por allá, sábado, aunque vamos a ver si nos dan un poquito más de tiempo. Entonces ahí ya, Ah, bueno, profe. la oportunidad. Listo, Luis, entonces pues muchas gracias por la asistencia, muchas gracias. La demora es que compile acá y yo subo el video para, para terminar de cuadrar aquí esto, ¿listo? Ah, bueno, profe, sí, yo voy adelantando porque esta vez no voy a dejarme coger tanta ventaja en los talleres porque después queda uno apurado. No, pues es que, digamos, así como estás tú, mucha gente va a coger el mismo ritmo porque se dieron cuenta de que la situación es más por ese lado que dejando pasar el tiempo, porque es que el tiempo en la educación virtual le da a uno durito, eso sí. Sí, así tiene que saber uno manejar todo. Sí, sí, entonces Tiempo ahí, más que todo. eso, ahí trabajando. Listo, Luis, pues entonces cualquier cosa, pues con mucho gusto, cualquier cosa, Bueno, entonces profe, nos vemos gracias. dentro de 8 días, ¿listo? Ven, te llegó el correo que envié. Ayer sí, uno de las agradeciendo sobre el examen y eso. Ah, bueno, listo. Sí, lo importante es que les haya llegado. Cualquier cosa, pues repartir la información. De pronto entre ustedes tienen más comunicación y eso. Ah, bueno, profe, gracias. Vale, Luis, muchas gracias. Entonces, pues te cuidas mucho, ¿listo? Bueno, profe, igualmente, chao. Feliz Listo. día. Chao.